Docencia con compromiso social. Es el nuevo programa de Radio Universidad de Salamanca, impulsado por la Asociación Red de Aprendizaje Servicio de Profesores y Profesoras de la USAL. Cada martes a las 10:30 de la mañana conoce todo lo que en la Universidad de Salamanca se realiza en materia de docencia con compromiso social. Bueno, pues comenzamos con 3 minutillos de diferencia sobre el horario previsto, pero aquí estamos ya en Docencia con Compromiso Social, que ya no es el nuevo programa de Radio USAL porque llevamos unas cuantas ediciones. Así que estamos en esta nueva edición de Docencia con Compromiso Social y hoy como coordinador de este espacio nos acompaña Ángel Sánchez Rodríguez, coordinador también del proyecto Aprendizaje Servicio Lazarillo de las Emociones. Ángel es profesor del Departamento de Psicología Social y Antropología. Una interesantísima materia, así por lo menos, escuchando la descripción, un poco el nombre, ¿no?, de ese departamento, me parece que debe ser sumamente interesante lo que tratáis, Ángel. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, bueno, yo creo que desde el Departamento de Psicología Social y Antropología, somos 2 áreas en el mismo departamento, bueno, tratamos de, sobre todo desde Psicología Social, que es el área que yo más escribo, de darle una visión más social a la psicología, ¿no? Que muchas veces la psicología se presenta con un carácter muy individualizado, donde el prototipo del psicólogo es el psicólogo clínico. Nosotros, desde la social, tratamos de darle una perspectiva que aborde más las problemáticas sociales dentro de las dinámicas psicológicas de las personas, porque al final todo el mundo estamos dentro de un contexto y ese contexto... Desde luego, y trabajo, yo creo que en los tiempos actuales, bueno, siempre se dice, ¿no?, que parece que los tiempos que uno vive son siempre los más conflictivos, los peores, pero que yo creo que mucho trabajo, ¿no?, en los momentos actuales. Sí, es verdad que actualmente tenemos mucha vorágine todos los días prácticamente en las noticias de cómo, ¿no?, las estructuras más macrosociales, los problemas geopolíticos en la actualidad, bueno, pues también nos afectan. Solo el verlo, la incertidumbre que generan, el miedo que generan, sí. Eso tenemos que abordarlo también desde la psicología. Entonces, bueno, ese es un poco el área de trabajo en el que pues un trabajo a mí me parece interesantísimo. O la pandemia, ¿no? Es que estaba pensando en determinados eventos que nos han afectado como colectivo prácticamente toda la humanidad, ¿no? Y que yo creo que hay un psicólogo social debe tener mucho campo de trabajo. Como no sé si creo que Sara y Carla, ¿no? Sí. Acercaros a los micros, que son las personas que acompañan a Ángel esta mañana y que también participan en este proyecto del que enseguida vamos a hablar. ¿Por qué no os presentáis? No sé si sois estudiantes ya casi concluyendo, si estáis casi comenzando. Quien quiera de vosotros. Sara, por ejemplo. Pues sí. Vamos a abrirle bien el micrófono, que se escuche muy bien. Somos las 2 estudiantes de cuarto de Psicología. Yo soy Sara y mi compañera Carla. Y nada, muy contenta de estar aquí. Buenos días. Muy buenos días. Y Carla, tú también entonces, de cuarto de Psicología. ¿Os queda un año, por tanto? No os queda nada. O sea, para terminar el grado no os queda nada, ¿no? Nos quedan unos meses. Unos meses. El trabajo de fin de grado también, sí. ¿no? Que no sé si el trabajo de fin de grado de alguna manera va a ir también vinculado a esta experiencia de aprendizaje-servicio que habéis tenido en la Universidad de Salamanca, o no va a tener nada que ver. Desde mi punto también tiene un enfoque de intervención, pero en este caso sería con personas con enfermedades raras, que también es un colectivo un poco marginado o invisibilizado muchas veces, entonces, pues, pero también desde el punto de una intervención comunitaria, como ha sido el caso de este proyecto. Una intervención comunitaria, Ángel, que ha sido en el centro Lazarillo de Tormes, ¿no? Sí. Háblame un poco, de todas maneras, estas experiencias de aprendizaje-servicio, ¿cómo podríamos definirla? ¿Qué aportan al estudiante? ¿Qué aportan a la sociedad? ¿Qué tiene que darse para que haya en realidad ese concepto y esa realidad de un aprendizaje-servicio? ¿Qué elementos tienen que concurrir? Bueno, en primer lugar, como su nombre indica, ¿no?, debe ser un proyecto que combine la parte de aprendizaje de la parte de servicio, ¿no? Entonces, en esa combinación yo creo que está la clave. Tiene esas 2 dimensiones y el proyecto se desarrolla de manera paralela en esos 2 ámbitos, ¿no? Por un lado, del lado del aprendizaje, las estudiantes de la asignatura, en este caso de intervención psicosocial comunitaria, aprenden no solo cómo se hace un proyecto sobre el papel, que digamos es el inicio, ¿no? Los primeros meses aprendemos el fundamento teórico y cómo se lleva a cabo un proyecto
con objetivos en el papel, sino que también aprenden cómo se lleva a cabo en los 2 meses restantes, que es donde bajan al centro, ¿no? Esa es la parte de aprendizaje, ¿no? La parte más práctica, más vivencial de cómo se hace un proyecto. Y luego de la parte de servicio, en este caso pues es una intervención psicosocial que tiene un carácter comunitario. Nosotros nos centramos en el Colegio Lazarillo de Tormes, pero la idea es que tenga una repercusión comunitaria. De hecho, el año que viene trataremos de ampliarlo a otro centro también de la zona trastormesina, porque la idea es toda esa parte de más allá del Tormes. ¿Y qué pasa más allá del Tormes, ¿no? Porque es que esto es también ya algo histórico, ¿no? En la ciudad de Salamanca, que vivir más allá del Tormes es vivir en otro sitio. Sí. No es vivir en Salamanca. A ver, sí y no. El Tormes es el río como tal, es una barrera natural, pero también tiene una barrera simbólica y social, ¿no? Funciona una especie de frontera simbólica, ¿no? En una parte en la que más allá del Tormes hay una zona en donde tradicionalmente hay familias que tienen un largo recorrido de exclusión social, de situaciones de privación, y donde la universidad ha llegado menos. Es verdad que en los últimos años cada vez más estamos llegando con proyectos como el nuestro, pero también me consta que otros compañeros también están haciendo cosas muy interesantes por allí, y poco a poco pues vamos tratando de solventar o de difuminar esa barrera que es el Tormes, ¿no? Como barrera más simbólica. Oye, ¿es la primera edición de este proyecto? ¿Es la primera vez que se trabaja con ese centro Lazarillo de Tormes, Ángel, o vamos ya con más ediciones anteriores? No, ya este es el segundo año, y bueno, el próximo año la idea es que sea el tercero, ya digo, sumando un centro también, el centro de Buenos Aires, y vamos, la idea es seguir para adelante, ¿no? Con el feedback que recibimos de los maestros, de los profesores, del equipo de dirección del centro es muy positivo. El feedback que recibo con todos los años de los estudiantes también es muy positivo. Los niños del centro se lo pasan muy bien, porque al final lo que bajan es a jugar. Es verdad que luego hay un trasfondo. Eso te quería preguntar, porque eso se hace en el recreo, ¿no? No sé si los alumnos acuden de buen grado a hacer una actividad diferente que no sea darle al balón o, bueno, a lo que jueguen ahora, que no sé lo que será. No sé si lo admiten de buen grado, si se da esa participación con espontaneidad. Vosotras, yo creo que ellas... ¿por qué no me contáis un poco cómo es con ellos? ¿Qué tal se portan? ¿Cómo están ilusionados, emocionados con este proyecto? Sí, se portan genial y vienen muy ilusionados. Al final vas el primer día pensando, a ver cómo consigo yo que quieran participar en la actividad, pero ya vienen ellos de primeras de, bueno, a ver, ¿vosotras qué vais a hacer hoy? Y la participación, o sea, genial, perfecta. Oye, ¿y son niños y niñas, Carla, y de qué edades? Pues nosotros estábamos trabajando con niños de tanto desde primero de primaria hasta sexto de primaria. También podíamos pedir trabajar con los de infantil, pero a lo mejor era una edad muy temprana para hacer una intervención tan desarrollada. Y al final, como era en el recreo, era quien viniese. De repente, si a un día le gustaba a una niña lo que habíamos hecho, al día siguiente te traía a su hermana, a su prima, a sus amigos. Y sí que nos sorprendió, porque tú de primeras piensas que en el recreo unos niños van a querer estar jugando a lo que sea, lo que claro, más les guste. Lo que yo he pensado así de inmediato. Pero al final nos ven con las pelotas, con los aros, porque al final nosotros les enseñamos a través de juegos. Y al final dices, bueno, venga, te doy una recompensa, una pegatina, o el día siguiente con lo que hagamos hoy traemos un mural o no sé qué, y vienen todos. O sea, la participación, todos los niños participaban en las actividades con los diferentes grupos que íbamos. Oye, Ángel, ¿y qué atractivo tiene esto para los estudiantes, para las estudiantes de la USAR, que creo que este año han sido todas chicas, ¿no? Sara, Carla, Laura, Lucía, Icíar. Sí, el grupo que iban a venir sí. Pero es verdad que también hay algunos chicos, ¿no? Porque, a ver, la asignatura, es verdad que año a año va creciendo. Yo creo que en parte es una optativa, ¿vale? O sea, pueden elegir cogerla o no. Sí. Este año es verdad que había más de 100 matriculados. Entonces, hacemos grupos de 5, una media de 5, a veces 4, 6, y se van distribuyendo a lo largo de varios días para bajar, ¿no? Entonces, es verdad que hay días que bajan 2 o 3 grupos, ¿verdad? A lo mejor unos grupos bajan los martes, otros los miércoles. No siempre se puede bajar, porque a veces les coinciden a ellas también con clase. Entonces, no siempre pueden bajar. Este año es verdad que hemos sido muchos más grupos que el año pasado, ¿no? De hecho, por eso es la idea de ampliar a otro centro y que esté un poquito más distribuido, ¿no? Porque al final, si bajan 4 grupos, es verdad que acaparan casi todo el espacio, que no está mal por un lado, pero por otro lado es verdad que
quizá no llegan tantos niños a cada una de las dinámicas por separado. Claro. Oye, y el nombre Lazarillo de las Emociones, que a mí me encanta ese nombre porque bueno, también es darle un papel relevante a las emociones, que muchas veces las grandes decisiones de la vida incluso se pueden basar en una emoción, ¿no? Están detrás de todo. ¿Cómo eso os ocurrió, esto de Lazarillo de las Emociones? A ver, yo esto tengo que hacer una aclaración porque ellas, yo creo que no les suena este nombre, porque para ellas es Aliados en el Patio. Aliados en el Patio. Vale, es que el proyecto como también tal, es un buen título. Claro, es que una de las estrategias que desarrollamos con idea de que se impliquen las estudiantes desde el primer momento es que todos los cursos, ellas presentan una serie de títulos y votan el que más les gusta. Entonces, cada año se llama de una manera diferente, pero claro, para nosotros eso es un caos, ¿no? Entonces, el primer año, entre todos los que propusieron, a mí me gustó mucho el de Lazarillo de las Emociones, entonces ese lo tengo siempre para todo lo que es trámites y para cuando venimos a estos sitios. Cuando venimos a la radio. Exactamente, ¿no? Entonces eso es como en general se llama Lazarillo de las Emociones, pero cada curso tiene su nombre específico, ¿no? Entonces este año era Aliados en el Patio porque son ellas los que lo votaron, ¿no? Todo el curso de la asignatura. Entonces me comentabas que es una asignatura optativa, intervención psicosocial comunitaria, este año con más de 100 matriculados. Ángel, me gustaría que nos comentarais un poco la parte previa, ¿no? Antes de ir con los niños, porque hay que pertrecharse de conocimientos y de saber cómo va a actuar uno y con qué objetivos, hay que tener las ideas muy claras. ¿Por qué no me comentáis un poco esa fase de preparación? ¿En qué dinámicas hay que prepararse? No os importe si tenéis que ser un poco arduos en la materia, pero sí que nos gustaría, ¿no? Ese bagaje que tenéis que tener después para poder actuar pues como profesionales, ¿no? No sé si vosotras queréis, si quiere Ángel, comentarnos un poco cómo es esa preparación y de qué tipo de técnicas os valéis. Pues al principio, siempre antes de llevar a cabo una intervención tienes que llevar a cabo una revisión bibliográfica extensa y nutrirte de las que más se adecúen con el contexto en el que estás trabajando, que en este caso son niños en una situación de vulnerabilidad, en ese barrio donde hemos nosotras trabajado. Y lo diferente a otras intervenciones con otros grupos de edades es que con los niños tienes que ser muy creativa. No puedes utilizar una actividad que te puede valer para cualquier otra edad, sino que con esos objetivos que hemos planteado, que nuestro objetivo era reducir los comportamientos agresivos y sumar, y fomentar ese comportamiento prosocial de ayuda al otro y de convivencia, pues al final tú coges unas teorías, unas posibles formas de actuar, pero tienes que ser muy creativa para que los niños al final en cierto modo no se den cuenta que están aprendiendo, sino que están jugando para que estén activos, estén atentos y eso. Sí, además con esas edades jugar yo creo que es lo importante y además siempre se dice que tienen que jugar mucho los niños, ¿no? En esas edades. No sé si quieres añadir algo, Sara. No, lo que ha dicho la verdad está bastante bien. Al final, como sí, a raíz de toda la bibliografía que hemos tenido que leer, tienes que tú generar las actividades y ponerte en el lugar del niño de decir, vale, esto le va a parecer atractivo para jugar. Ángel, háblame también tú un poco de esa preparación previa, de esa preparación teórica. Sí, a ver, yo creo que aquí hay como dos partes, ¿no? La primera es que ellas ya están en cuarto. Entonces ya han llevado 3 años de recorrido, conocen los fundamentos de la psicología, conocen las pautas del desarrollo infantil, conocen los procesos básicos, ¿no? Entonces sobre esa base nosotros empezamos la asignatura en septiembre, ¿no? Planteamos los marcos generales de la intervención comunitaria, cómo son las pautas de que se desarrolla un proyecto, desde ese background que decía Carla hasta los objetivos y luego cómo se lleva a cabo la actividad. ¿Qué ocurre? Que habitualmente esa actividad se queda solo en el papel, que es lo que comentaba un poco al principio, ¿no? Entonces, claro, ese salto de llevarlo a la práctica no es solo un salto que a ellas les sirve para aprender a nivel práctico, sino que aprenden a ver los problemas que se van a encontrar en la práctica. Por ejemplo, si tú dices que necesitas balones, necesitas conseguir balones, como decían antes, ¿no? O aros. O si quieres hacer una oca en el suelo, pues necesitas pensar cuáles son las casillas, cómo vas a tirar el dado, si va a ser un dado grande, cómo vas a captar la atención de los niños, ¿no? Que decían también. Todo eso son problemas que son cotidianos, que no están en el papel y normalmente no se trabajan en el plano, ¿no? Y que requieren necesariamente de la
de ponerte en el lugar de voy a bajar y qué voy a hacer, ¿no? Uh-huh. Oye, los materiales que utilizáis normalmente, ponernos algún ejemplo. No sé en qué consisten, no sé si juegos de mesa, no sé, algún ejemplo para que nos hagamos una idea. Sí, por ejemplo, teníamos una actividad que era el puente de las emociones y ahí lo que utilizábamos eran los aros de plástico de colores que suele haber en educación física. Uh-huh. Y tenían que ir saltando y cada aro representaba una emoción. Entonces tú le preguntabas al niño ¿cuándo sientes miedo? ¿Cuándo sientes enfado? Y ellos tenían que ir respondiendo y ir pasando de aro. O una pelota que representa también un poco... Hombre, nos facilita el turno del habla, de quien tenga la pelota habla y se expresa y la tiene que pasar al siguiente y así. Que no sé si se esconden cuando les llega la pelota, porque antes cuando nos decían que teníamos que hablar, yo creo que mirábamos todos para abajo, así abajo del pupitre para que no nos tocara. No sé si no son tan vergonzosos ahora los niños y las niñas, ¿no? Son más lanzados, yo creo. Sí, muchísimo más. Muy bien. Oye, Ángel, ¿y qué problema social? Quizás no estén determinadísimos los problemas sociales a los que vamos a hacer frente con este tipo de actividades, pero si tuvieras que destacarme algún problema que se pueda detectar con mayor frecuencia en ese trabajo que ya lleváis realizando alguna temporada. Yo estaba pensando quizás en el absentismo escolar, que no sé si es un tema preocupante. ¿Qué te parece a ti que puede ser quizás el principal problema a vencer? ¿En qué puede coadyuvar la Universidad de Salamanca con este tipo de actuaciones? A ver, yo creo que son varios frentes, ¿no? Nosotros es verdad que bajamos con unos objetivos muy claros, muy explícitos, que es lo que estaban comentando, sobre trabajar las emociones, las competencias emocionales, ¿no? Pero es verdad que luego transversalmente se trabajan muchas cuestiones que creo que ayudan mucho en estos contextos. Por ejemplo, el hecho de que bajen estudiantes de psicología de la universidad, que para muchos de estos niños es como algo como muy raro. Eso de la universidad es algo que ven muy lejos, ¿no? Entonces, para ellos muchas veces son referencia. Ellas, eso lo hablamos en clase, que ellas van a ser referencia para esos niños. Entonces, eso en sí mismo les puede, por lo menos, despertar la duda de pues a lo mejor yo podría hacer psicología, podría ir a la universidad, y creo que eso indirectamente ayuda a, no diré solucionar, pero sí a aumentar las probabilidades de que se impliquen más en los estudios, de que vayan más al cole, de que, digamos, trabajen en su desarrollo para proyectarse más allá del aquí y ahora. Uh-huh. Yo creo que esos son elementos que contribuyen con este tipo de iniciativas. Pues es verdad que los problemas son muchos, pero bueno, hay algunos que son específicos de esa zona y algunos que son generalizados, ¿no? para los niños y las niñas de hoy en día. Es verdad. Oye, ¿tendrían que menudear más este tipo de actividades por parte de la universidad? Porque a mí me parece que, desde luego, eso que se dice siempre de los juegos de win and win, donde todo el mundo gana, ¿no? Porque para vosotros, para formaros profesionalmente, yo creo que debe ser buenísima, ¿no? Esta asignatura optativa, que creo que también para la universidad, ¿no? Para vincularse con la ciudad de Salamanca, y bueno, para estos niños y estas niñas supongo que también les será de mucho provecho. Deberíamos tener más este tipo de actividades, porque muchas veces parece que quedan, pues eso, una asignatura optativa, que es importante, ¿no? Por supuesto, una asignatura optativa es importante, pero no sé si deberían de tener más trascendencia y debería de haber más iniciativas en este sentido, Ángel. A ver, yo creo que sí. Primero, por la parte del servicio. Yo creo que la universidad no puede estar como anteriormente yo creo que se concebía, en una torre de marfil, ¿no? En donde, bueno, tú desarrollas ahí tus teorías y no tienes contacto con el mundo, ¿no? Porque el mundo tiene problemas muy concretos que hay que abordar, ¿no? Más allá, y la teoría está muy bien en el papel, pero en la práctica y en el barro, digamos, es mucho más compleja, ¿no? Entonces, abordarlo desde ahí te da a ti, primero, herramientas desde, digamos, la parte más teórica para ver cómo buscar la manera de solventarlas, y luego también para entender cuáles son los problemas reales que se afrontan, ¿no? Eso en cuanto al servicio. Y luego, en cuanto al aprendizaje, lo comentábamos antes de entrar, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de psicología, que quizá deberíamos hacer más prácticas desde los primeros años, ¿no? Quizá ellas pueden completar más esta parte, porque ellas tienen solo prácticas en cuarto. Asignaturas como esta les ayudan a entrar en contacto un poco más con el espacio, digamos, del mundo, más allá de las aulas, pero lo que comentábamos al principio, ¿no? Que quizá ellas querrían
¿no? Más prácticas, no sé si queréis. Sí, me gustaría que me respondierais a eso, ¿no? Sí. Yo creo que al final las prácticas como instrumento formativo son básicas, ¿no? Son esenciales. Siempre se ha dicho, ¿no?, que a lo mejor un mes de prácticas quizás te pueda servir más, ¿no?, para encauzarte que un año, ¿no?, de estudio cerrado en la biblioteca. No sé si lo veis así. Sí, totalmente, porque al final es como decía Ángel, que la teoría está muy bien y es necesario aprenderla, pero cada entorno, cada persona es un mundo totalmente diferente y tienes que adaptarlo a ese entorno. Y al final no aprendes si no te enfrentas a la realidad, a lo que es la comunidad, a lo que son las personas. Y al final sí que es verdad que nosotros solo tenemos un mes de prácticas, donde en otras carreras mínimo son 3, son 4, o incluso algunas empiezan desde primero. Y estas actividades, la verdad que además de la ayuda que promueven en esos niños, también nos ayuda mucho a nosotras para ver la realidad, que nosotros en el papel somos muy optimistas, pero luego los cambios que hay que hacer, lo que se lleva a cabo, es un mundo totalmente diferente de la teoría que hemos visto el resto de años. Oye, trabajar con niños, porque supone una gran responsabilidad, no es cualquier cosa, ¿no? Supongo que la infancia la tenéis vosotras muy cercana, ¿no? Todavía, sois muy jóvenes, y realmente cualquier detalle, ¿no?, que nos acontezca en un día determinado en nuestra infancia quizás nos pueda marcar para mucho tiempo, ¿no? Somos esponjas en ese momento. ¿Cómo habéis llevado también esa responsabilidad? No sé si pesa esa responsabilidad o hay que caminar con mucha más firmeza. Bueno, al final sí que el primer día pues vamos todos nerviosos, no sabemos muy bien por dónde tirar, pero habría que encontrar como ese equilibrio de, bueno, ni muy fuerte ni muy flojo, porque al final tienes que guiar la actividad, les estás guiando a ellos, estás intentando que se queden con esa información a raíz del juego, pero también tienes que saber guiar bien el juego y decir, oye, tenemos que ir por aquí, y que no se interrumpa mucho la dinámica. Uh-huh. Oye, Carla, ¿y cómo os llaman? No sé si os dicen seño o vuestro nombre. ¿Cómo se dirigen a vosotras? Nos sorprendió un montón porque ya desde el primer día, sin presentarnos, nos decían, profe, ¿qué vais a hacer? Y claro, nosotras al final somos jóvenes en el sentido, nosotros somos los estudiantes todavía. Entonces, que te llamen profe y ya te ven con esa autoridad. Yo creo que por eso también, o sea, tuvimos mucha suerte porque participaban un montón, eran súper sociables. La verdad que dentro de lo que son niños, pues se animaban a participar, estaban como locos en las actividades, no solo por las pegatinas. Así que eso, nos llamaban profe y nos daban abrazos y todo. Sí. Bueno, qué maravilla, ¿no? Yo creo que si es que se pasa bien al final, ¿no? Pero claro, hay que ir también bien preparado, ¿no? Para la experiencia. Nosotros también recibimos a los chicos del campamento de verano aquí en la radio casi cada verano, y al final pues la experiencia es casi más gratificante para las personas que estamos haciendo el taller de radio que para los propios chicos, porque es que se aprende mucho también de ellos. No sé si estáis de acuerdo con eso, que se aprende mucho de los niños. Sí, de hecho, en muchas actividades era entre ellos de, oye, guarda silencio que está la profe hablando. Claro, que sí. Entre ellos también se enseñan, ¿no? Sí, mucho. Muy bien, Ángel, y si me tuvieras que destacar algo de toda esta experiencia ya, que tú atesoras más experiencia que los estudiantes que van llegando nuevos cada año, ¿qué me destacarías? No sé si alguna anécdota, alguna petición, alguna sugerencia. ¿Qué sería lo que destacarías de este programa Lazarillo de las Emociones? No sé, más que una anécdota, creo que el valor que más se cultiva, el valor, no diría valores, diría el proceso psicológico básico, por ponerme así un poco técnico, que más se cultiva entre las estudiantes y tanto los niños, las niñas del centro, como los propios profesores, y yo mismo me lo noto, es que se fomenta mucho la motivación por hacer las cosas, por aprender, por practicar, por llevar a cabo las actividades. Yo noto, por ejemplo, que en los estudiantes el ponerse en lugar de tener que bajar les da un sentido a lo que estudian.
Y eso es fundamental, porque si tú estás estudiando una teoría solo para decirla en el examen y sacar tu nota, no tiene mucho sentido. Pero si tú estás estudiando algo porque sabes que te vas a enfrentar a un grupo de niños que vas a tener que saber manejar, ya cambia completamente, ¿no? Entonces se fomenta ahí mucho lo que llamamos la motivación intrínseca, ¿no? La motivación por hacer las cosas bien, no por la nota que viene después, no por lo que sale después, ¿no? Y lo que comentaban antes un poco también, los niños en el cole también les gusta la propia actividad. Es verdad que a veces jugamos pues con las pegatinas, ¿no? Para dar pequeños refuerzos, para que entren, pero las gestionamos de tal manera para que al final lo que cuenta es que disfruten de la actividad y que luego se lleven el aprendizaje, ¿no? Y yo lo noto también en mí mismo, año a año, el poder seguir con este proyecto. No sé, ya estoy pensando las mejoras para el año que viene, ¿no? Con los profesores del centro, lo mismo, ellos ya nos vamos ajustando. Ellos, por ejemplo, este año, muchos de los materiales que normalmente les dan, cuando bajaban ellas, ya no se los daban, porque como venían actividades, ya el que lo pedía se lo daban, pero no de base, porque así dejaban más espacio para las dinámicas, ¿no? Entonces, al final, todos creo que vamos alimentando esa motivación por hacer bien las cosas, ¿no? Las distintas partes implicadas. No sé si captar la atención de ellos, yo creo que ha salido ya la conversación, quizás captar la atención es lo más difícil de todo, porque claro, también se habla de que estamos ante niños ya muy digitales, que prestan mucha atención sobre todo a las nuevas tecnologías. Yo creo que estos pequeñitos seguramente ya también son audiovisuales, así ya de nacimiento. ¿Es quizás captar la atención lo más difícil, Sara, Carla? Bueno, yo creo que nosotras... Hay que ponerse serio con ellos. No, nosotras no tuvimos ningún problema. Al final son ellos los que tienen mucha más iniciativa, sobre todo el primer día. Luego ya lo que dijo Carla antes, que si al niño le gusta, va a llamar a sus amigos o a sus primos o a los amiguillos que tenga por allí. Y bueno, ellos sí van mirando a ver qué juego toca hoy y cuál es tu juego, cuál es el juego del otro y cuál me interesa más o me gusta más. Pero normalmente tuvimos los mismos niños que jugaron con nosotras el primer día. Uh-huh. Perdón, ¿por qué no me complementas un poco también tú esa respuesta? Porque no sé si también supongo que ya se ven en esas edades que hay diferentes roles, ¿no? Que cada uno va asumiendo, habrá el líder quizás, el muy tímido, supongo que eso ya se denota, ¿no? Y vosotras, que además sois psicólogas y que lo estáis analizando todo, yo creo, supongo que eso se nota mucho, ¿no? Sí, se nota mucho. La verdad que tuvimos mucha suerte porque es lo que hemos dicho, que tenían muchísimo interés. Yo me acuerdo que llevábamos los primeros días un pictograma, que son imágenes que para asociar como la expresión facial de las emociones con el nombre, y me dice, ay, mira, puedes regalar para dársela a mis hermanos, no sé qué. Al final sí que ves el rol de las personas que están más para mediar, de está hablando ella, tal, y muchas veces hacen más caso, obviamente, a la persona que tienen al lado, pero la verdad que estuvimos súper contentas. Dentro de lo que son niños nos sorprendió porque nos esperábamos muchas dificultades para llevar a cabo las actividades, que atendiesen bien y que lo entendiesen, pero sí que lo estábamos comentando antes fuera, que ya el tercer día estaban diciendo, no, lo has dicho mal, ¿no te acuerdas que el primer día dijimos que había que hacer esto? Y, o sea, un comportamiento adaptativo que para vivir en sociedad, y es como, joder, lo que estoy haciendo sí que se están enterando. Sí, que interactúan mucho, que están plenamente ya socializados, ¿no? Desde que tienen edades bien tempranas. Y supongo que niños y niñas, ¿no? Había en el centro, ¿no? Supongo que trabajando o interactuando en pie de igualdad, o ya se nota también algún tipo de diferencia en eso. Pues menos un día que llovió y únicamente estábamos con niños de segundo y tercero, creo que eran. El resto de días sí que la mayoría eran niñas, pero en nuestro grupo, no sé cómo fue en otros grupos. ¿Cómo fue en el tuyo, Sara? Bueno, a ver, sí es verdad que creo que los jueves tenían día de fútbol, claro. Entonces ahí sí que teníamos muchas más niñas que niños, pero en general los días que ni llovió ni había fútbol estaban más o menos igualados. Uh-huh. Muy bien. Y oye, para vuestra experiencia profesional o para vuestro futuro profesional, mejor dicho, ¿qué ha supuesto esta experiencia? ¿Cómo valoráis esta experiencia? Que tuvierais que puntuarla de 1 a 10, vamos a puntuar a este proyecto de aprendizaje-servicio. ¿Qué me contaríais?
Pues del 1 al 10, un 10, la verdad. Sí. Creo que nos ha servido y nos servirá mucho. Al final toda experiencia es bienvenida, y más si es aplicando un proyecto de intervención tan importante y que encima podemos ver los resultados que hemos obtenido. Y bueno, no sé si quieres decir algo. Sí, nosotras, como ya hemos dicho antes, agradecemos cualquier momento de práctico, de trabajar en el medio, pues igual que cualquier persona, un médico, una enfermera, al final pueden estudiar cómo poner una vía, cómo llevar una operación, pero hasta que no están ahí no van a aprender exactamente lo que hay que hacer. Y todas estas actividades que nos plantean es, vamos, un regalo que para saber cómo tenemos que actuar como profesionales el día de mañana, que al final es más importante que... Claro, porque supongo que al principio un poco de miedo escénico sí que hay, ¿no? Cuando hay una responsabilidad que uno asume, un poquito de miedo escénico, ¿no? Como decía Valdano, sí que hay, quizás. Sí, al final depende de la persona. Yo no suelo ponerme nerviosa, pero a lo mejor con niños, ¿qué dices? A lo mejor, mucho alboroto, pero luego hay personas que les encantan los niños y a lo mejor se ponen más nerviosas con personas mayores. Depende al final un poco de cada persona, pero la verdad que en el centro también estamos muy agradecidos porque tanto los profesores como los niños nos pusieron a disposición todo el material, les llevamos un mural y lo colgaron en el propio centro, así que ha sido muy positivo por todos los lados para hacernos la experiencia lo súper agradable. Bueno, pues hay que ir a ver ese mural, ¿no? Que está allí puesto, habrá que ir a hacerle al menos una fotografía a ese mural. Bueno, Ángel, vas a terminar tú, si te parece. ¿Por qué no me hablas un poco de lo que ya estarás preparando seguramente de cara al próximo curso académico? Coméntame un poco, ¿qué previsiones de futuro tenemos para este proyecto de aprendizaje-servicio? Bueno, la principal es continuar. Vamos a continuar en el cole del Lazarillo. Vamos a ampliar, como decía antes, al Colegio de Buenos Aires. Vamos a ver, porque ahora, claro, en el Lazarillo una ventaja que ya tenemos es que los niños, claro, año tras año van creciendo, pero muchos están allí, a salvo lo que pasa. Entonces, claro, cuando van las compañeras, los estudiantes del año que viene, como ya saben a lo que van, ¿no? Ya conocen, a lo mejor no son las mismas personas, pero ya conocen, ¿no? Entonces ahora en Buenos Aires vamos a ver el primer año, que siempre cuesta un poquito más, pero vamos viendo la experiencia en el Lazarillo, yo creo que irá bien, y seguiremos avanzando. Vamos a ver si se asienta allí y nada, con la ayuda de los profes del cole, que eso debo decir, que antes lo he comentado, que es que son maravillosos los profes en el colegio, tanto del Lazarillo como ahora en Buenos Aires, están muy abiertos a estas iniciativas, nos ayudan muchísimo, las hacen a ellas sentir súper cómodas, ponen a disposición todo el material, fomentan mucho que los niños empiecen a participar, sobre todo al principio, y eso ayuda muchísimo. Entonces, esa ayuda sería esto muy posible. Sí, porque ese colectivo de la infancia seguramente necesitaría también, como antes comentábamos, más iniciativas de este tipo, que vendrían bien para todo el mundo, pero sobre todo para ese colectivo de la infancia, ¿no? Porque también se llegan a detectar muchos problemas que se producen en los colegios, en las escuelas, luego también en los institutos, y que quizás trabajándolos un poquito más desde la infancia, porque creo que en los centros ni siquiera hay psicólogos. La figura del psicólogo creo que tampoco está reconocida como figura necesaria en los centros educativos, Ángel. Yo creo que tienen algunas figuras, pero claro, no es lo mismo un psicólogo social, que digamos es el trabajo que estamos haciendo nosotros, que por ejemplo un psicólogo educativo, ¿no? Si hay problemas de adquisición de la lectura, por ejemplo, de la escritura, pues sí que pueden tener psicólogos, no digamos en el centro, a lo mejor un mismo psicólogo tiene en diferentes centros, pero están más enfocados normalmente a ese tipo de dificultades, ¿no? Es verdad que luego tienen asignaturas, pues donde se fomentan los valores, donde les explican lo que son los derechos humanos, ¿no? Pero como tal, esa intervención psicosocial que nosotros tratamos de hacer no existe, ¿no? Y yo creo que es muy importante la labor preventiva. No esperar a que aparezcan los problemas, es decir, aparecen situaciones de acoso o de bullying o situaciones de abuso de sustancias luego en el instituto o de violencia, y tratamos de responder a ellas después de que aparezcan, ¿no? Si tratamos de intentar ir antes y empezar a enseñarles, pues eso, competencias emocionales, cómo tratarse con respeto, cómo cuidar, digamos, de los compañeros, de las compañeras, desde un principio es menos probable que aparezcan. Es posible que aparezcan, pero será menos probable. Entonces la prevención yo creo que es clave. Sí, como en tantos otros aspectos, ¿no? Trabajar siempre en la prevención es clave. Bueno, pues un baño de realidad, ¿no? Yo creo que también supone para vosotras un baño de realidad, ¿no? De lo que luego os vais a encontrar en la vida.
Bueno, Ángel, Sara, Carla, ha sido un placer que nos acompañéis esta mañana en la emisora universitaria. Enhorabuena por ese proyecto estupendo y muchísimas gracias por haberle dedicado todo este tiempo a comentarlo aquí en la radio de la universidad. Muchísimas gracias, que vaya todo perfecto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Docencia con compromiso social. Es el nuevo programa de Radio Universidad de Salamanca, impulsado por la Asociación Red de Aprendizaje Servicio de Profesores y Profesoras de la USAL. Cada martes a las 10:30 de la mañana conoce todo lo que en la Universidad de Salamanca se realiza en materia de docencia con compromiso social.